tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, nueva edición de Hola Doctor, como todos los sábados, lo que ya es habitual desde hace 4 años y moneditas acá en la pantalla de Canal 7. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy particular que tiene total actualidad, el tema de la fertilidad del ser humano. ¿En qué medida el ser humano es fértil como para poder procrear? Y vamos a hablar con realmente una personalidad, que es el doctor Sergio Pasqualini, que es el director de Alitus. Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola David, un gusto como siempre estar contigo. Bueno, fantástico. Años que nos conocemos. Contale a la gente que, primero de todo, para que sepa qué es Alitus. Mira, Alitus este año cumple 35 años. Y es decir, nació en el año 1978, Qué que nota. si uno, no, 1987, que si uno Ah, calcula que el sí. primer nacimiento, el primer bebé de probeta fue en el año 1978, nacimos bastante cerca y vivimos toda una época gloriosa que fue desde los inicios de esta maravilla que es la fertilización in vitro y todos los avances que se fueron dando para llegar a lo que es al día de hoy los tratamientos que realizamos. Y con el privilegio, gracias a que me acompañó desde los inicios el doctor Carlos Quintán, un capo total como biólogo, fuimos pioneros en las técnicas del ICSI en su momento, es decir, de la inyección de un solo espermatozoide en los óvulos, de la criopreservación de embriones, de la criopreservación de óvulos luego, figurando en los récord Guinness como el centro en el cual nació un bebé producto de óvulos que estuvieron criopreservados 14 años, es Qué decir, notable. récord que aún se mantiene y que el récord anterior fueron de 12 años y también fue nuestro, es decir, Claro. figuramos en la grilla de una manera que fue muy, muy linda porque fue creciendo, estábamos en los congresos con los capos totales que habían empezado con todo esto y no éramos muchos. Y lo que es al día de hoy, los miles de especialistas, los centros que han proliferado y los avances que han habido para tener los resultados que estamos teniendo al día de hoy. Y que paradójicamente a todos esos avances, los que tenemos más años, fuimos Sí, aprendiendo que no hay nada mejor que lo natural. Entonces estamos conviviendo en una época en la cual convivimos tratando de mejorar lo natural para que si las posibilidades de embarazo por la vía natural están presentes, que se dé de esa manera. claro. Y que si no, si vamos a un tratamiento de fertilización in vitro, mejorar las condiciones. Y eso es algo que después en el transcurso de la charla me gustaría hacer Sí, sí. énfasis, porque cuanto más sabes, más te das cuenta que la naturaleza es fantástica y tenés que salir cuando lo natural no funciona, es decir, la naturaleza a veces necesita una ayuda y es ahí donde entramos nosotros y hacemos lo que sabemos, lo que podemos y lo que hasta el día de hoy sabemos para poder solucionar el tema este del hijo, que cuando empezamos era buscar el embarazo, ahora es buscar el hijo, porque Claro, se te claro. vienen dos hombres a la consulta Tal y no cual. estás buscando que uno se embarace, estás Sí, sí. queriendo que esos dos hombres tengan un hijo, es decir, estamos haciendo tratamientos cuando no es necesario desde lo infértil, sino es Sí, sí. necesario desde lo social. Claro. Sergio, y bueno, y hoy tenés la posibilidad de trabajar incluso con tu hijo, lo cual debe ser un orgullo para vos, pero de alguna manera es como que se han juntado dos generaciones. Él seguramente habrá aprendido de vos y vos estarás aprendiendo cosas de él. Uno siempre dice que uno fue bendecido, es decir, que un hijo con el cual no te llevas tanto tiempo, si bien es tiempo, porque si lo Sí, tenés a un hijo a los 25 años sí, no es lo mismo que a los 35 o a los 40. claro. Es decir, tenés más tiempo de convivir, si es que tenés la suerte, como la tuve yo, de que mi hijo Agustín siguiera la misma especialidad.
y vos ahí te juntás generaciones en las cuales somos totalmente distintos, o sea, todo lo tecnológico, a mí me cuesta un Perú y trato de hacerlo y lo hago dentro de mis posibilidades y para la cabeza te hace bien, porque es un esfuerzo grande, pero el esfuerzo da su fruto. Pero la conjunción, y cuando tenés un hijo capaz, porque lo más importante es eso, que sea un hijo capaz, vas delegando cosas que vos hacías y que ya fue tu momento para eso, y lo vas transmitiendo. Y con la suerte de que si a mí me tocó trabajar mucho, y gracias a eso pudimos empezar en su momento con Alitud, trabajar en lo asistencial me refiero, él se dedica porque le gusta mucho lo académico, entonces hay una conjunción y un complemento súper interesante, porque las cosas que a él le interesan, a mí, por la vivencia de mis momentos, no era el interés ni mis posibilidades. Y entonces todo eso hace de que bajo la dirección médica de él formemos un equipo fantástico, y no solo eso, sino que mi otra hija, María José, está en la parte administrativa. Entonces tenemos todas las áreas más importantes, no son más áreas que la administrativa y la médica, pero cubierto y disfrutando eso y sabiendo que estás cubierto en tus espaldas para fundamentalmente el día a día, y lo más importante, la posta, porque uno ve también médicos de la generación de uno que no tienen sucesión y vos decís, bueno, ¿hasta cuándo? En algún momento van a tener que cerrar la persiana, pero retirarte sin bajar la persiana es un privilegio realmente. Seguro. Sergio, haciendo una perspectiva, mirando vos aquel año 87 y demás, todo este tiempo transcurrido, qué experiencia fenomenal que has tenido, ¿no? Ya, nosotros era todo artesanal. Los medios de cultivo, o sea, nosotros aprendimos mucho de los veterinarios haciendo las cosas que hacían con los animales. Después los veterinarios aprendieron de todo lo que aprendimos nosotros con los humanos, porque con el humano paradójicamente podés hacer mucho más investigación que los animales. Por ejemplo, si vos a una mujer durante la estimulación ovárica le sacás sangre todos los días para dosar hormonas, es mucho más fácil que sacarle sangre todos los días a una vaca o una yegua. Entonces todo eso hace de que se avanzó mucho en el conocimiento desde lo humano y se volcó a los veterinarios, cuando al principio fue al revés. Vos pensás que los medios de cultivo los fabricaba Carlos, o sea, con la balancita, con las cosas, hacía lo que hoy lo comprás. Por supuesto, el día de hoy los resultados son mucho mejores, pero nosotros en esa época, o él más que nada, agregaba o sacaba para ver con qué funcionaba mejor, que justamente todas esas investigaciones son las que dieron como resultado los medios de cultivo al día de hoy. Las agujas de punción, Carlos las compraba por metro, las cortaba, le sacaba punta y con eso punzábamos los ovarios. Es decir, los capilares para hacer el ICSI, compró la forja, la microforja, y lo fabricaba como se fabrican las cosas de vidrio, era todo artesanal. Y hasta nos costó, cuando empezó a ver todo lo comercial y que se vendía, pasar de una cosa a la otra. Pero bueno, después te rendís porque te das cuenta que todo eso supera todo lo que fue en esa época, pero también vivimos la época de los embarazos múltiples. Por ahí transferíamos 4 embriones porque esperábamos que algunos funcionen, pero si funcionaban más, teníamos los embarazos múltiples, que todos fueron noticias, y al día de hoy el 80% o más de las transferencias son de un solo embrión y transferido al día 5º y no al día 3º, como lo hacíamos en esa época, porque los medios de cultivo no eran lo que son al día de hoy, y era mejor transferirlo y que estén adentro del útero, donde iban a estar mucho más cómodos y más cuidados que lo que era con las incubadoras que teníamos en ese momento y los medios de cultivo que teníamos en ese momento. Claro. Hoy en día, imagínate que tenemos las incubadoras y vas mirando en video, en vivo y en directo, cómo van dividiendo las células, cómo se van formando, y con eso hasta ves el ritmo de división, clasificás los embriones,
que no solo los clasificás vos, sino que por inteligencia artificial que está invadiendo todo lo nuestro, como invadiendo todo a todo nivel, sí, te va haciendo los cálculos y te dice, por ejemplo, cuál es el mejor embrión. Es decir, hay unos avances monstruosos. Podés al día de hoy estudiar genéticamente los embriones y poder decir si viene cromosómicamente o genéticamente normal, como para quedarte con la tranquilidad que estás transfiriendo un embrión, por lo menos desde lo que pudiste estudiar, sí, con normal. Claro. Vamos a hacer una pausita. Fíjate, se nos pasó el primer bloque hablando de cosas interesantísimas. Y después en la segunda parte te voy a preguntar por qué es, bueno, hace poco terminás de enviarnos un informe en el cual dice que la capacidad de fertilidad, la fertilidad del ser humano está disminuyendo. ¿Te parece que hacemos una pausa, Sergio? Me encanta eso, dale. Vamos. Estamos con el doctor Sergio Pasqualini, director de Alitus, hablando de esto de fertilidad, la fertilidad del ser humano. Interesantísimo el tema. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. El monóxido de carbono no se puede ver, no se puede oír, no se puede oler. Sí, se puede detener. Mantén los ambientes ventilados. Deja una puerta o ventana entreabierta. Verifica que la llama siempre sea de color azul. Controla los artefactos con gasistas matriculados. Que no te sorprenda. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa interesantísimo de Hola Doctor. Estamos con el doctor Sergio Pasqualini, que es director de Alitus, un instituto de nivel internacional que está en la ciudad de Buenos Aires, y hablando de fertilidad, la fertilidad del ser humano. Sergio, en este reciente informe que vos nos enviaste, hablabas de la disminución de la fertilidad del ser humano. ¿Qué está pasando con el ser humano que tiene menos fertilidad que antes? ¿Desde cuándo notan eso ustedes y en qué medida? Los espermogramas, que es el estudio que vos hacés, sí, para evaluar la cantidad, la movilidad y la forma de los espermatozoides, era mucho mayor hace unas décadas que lo que es al día de hoy. Las respuestas que nosotros vemos en las donantes de óvulos, que son mujeres jóvenes, sin problemas de fertilidad, que aceptan ser estimuladas, sí, para donar óvulos, no son las respuestas que veíamos hace 15, 20 años. Y no son mujeres con problemas de fertilidad, porque claro, por otro lado también se postergó la búsqueda del embarazo y tenemos un promedio de consultas de 37, 38 años. ¡Epa! En las mujeres, cuando hace 15 años eran de 33, es decir, todo se fue corriendo y lo sociocultural tiene mucha importancia. Pero si vos tomás las donantes siguen siendo jóvenes y ves peores respuestas y calidad de los óvulos. Y tiene su explicación eso, el medio ambiente, el estrés, la alimentación, todo eso va influyendo. Y si vos tomás
que los ovarios y los testículos son los órganos más sensibles que tenemos, porque si vos a una mujer le das quimioterapia, perdón, Sí, le das quimioterapia, de acuerdo a cuál y la dosis, en mayor o menor medida va a disminuir su fertilidad o se la va a tal cual. abolir. Mientras se le cae el pelo temporario, después le vuelve a crecer y los demás órganos funcionan. Es decir, es muy sensible. Y si vos, por ejemplo, tomás lo que fuimos aprendiendo, por ejemplo, del intestino, el intestino es una superficie enorme que si por algún motivo aumenta su permeabilidad, deja pasar sustancias que no deberían pasar. Lo vemos en la celiaquía como un ejemplo máximo en el cual se afectan los enterocitos, que son las células que recubren la superficie del intestino en su interior, y pasan cosas que generan reacciones autoinmunes, y por ahí tenés un hipotiroidismo autoinmune, tenés lupus, tenés otras afecciones de tipo autoinmune, pero también que generan una inflamación sistémica de bajo grado que va haciendo su trabajo y afectando la salud en general y también pudiendo afectar la fertilidad. Y mucho que ver con la permeabilidad alterada lo tiene la disbiosis, que es la alteración de la microbiota. Y la microbiota son los millones de microorganismos, que tenemos más microorganismos que células en el cuerpo, se calcula un 10 veces más, que están generando y actuando entre sí para la digestión, para distintas cosas fisiológicas, y que también, si se ve alterada en su población, puede generar un aumento en esa permeabilidad. También tenemos a nivel pulmonar de las cosas que aspiramos y que respiramos, a nivel de la piel, las cosas que nos pasan por la piel. Es decir, estamos en un constante equilibrio que si se altera puede afectar. Y esa podría ser una de las explicaciones de por qué la fertilidad en las últimas décadas fue disminuyendo. No es como para preocuparse y decir estamos en el horno. Pero lo que sí sabemos es que cuanto más hábitos saludables vos ejercites, más posibilidades de mantener una mejor salud y una mejor calidad de vida y hasta una vida más prolongada. Y los ovarios y los testículos agradecidos. Por lo tanto, todo eso entra en lo que llamamos hábitos saludables, que es todo lo que tiene que ver con los hábitos saludables. Y tratando de hacer ver de que nunca es tarde para empezar. Si vos fumaste mucho y dejás de fumar, vas a tener tus beneficios. Si vos fumaste mucho y seguís fumando, te va a seguir afectando. Si vos nunca te moviste, movete, porque eso es parte de la cosa que hace que el cuerpo funcione en armonía y correctamente. La mente, el estrés, la sexualidad, y todo eso lo vemos y lo trabajamos y preguntamos cómo funciona tu intestino, ¿tenés algún síntoma gastrointestinal? ¿Cómo dormís a la noche? Dormir mal también te afecta. ¿Cómo es tu sexualidad? Porque si tu sexualidad te damos unos tips para que mejore, tu salud va a generar un beneficio y vas a tener quizás un beneficio en tu función reproductiva. Es decir, el enfoque holístico, mente-cuerpo, integrativo, es decir, con las distintas disciplinas y complementos que vos incorporás a tus tratamientos convencionales, son los que te dan las mayores posibilidades de embarazo por la vía natural, y si vas a hacer un tratamiento, las mejores chances de que el tratamiento resulte. Obvio, no siempre resulta, pero vas a tener las mejores chances porque vas a tener tu mejor versión. Seguro. Sergio, siempre se dijo que, siempre cuando uno hablaba, dice, la mujer no quedó embarazada, era como que la responsabilidad es de la mujer. ¿Cuánto y cuánto? 50 y 50, porque a veces hay muchos hombres que también tienen problemas con sus espermatozoides, ¿no? Ya es una responsabilidad de dos, ya no es de uno. Se aprendió mucho, las consultas hace años era la mujer sola que te consultaba a ver qué le pasaba. Ahora, en general, vienen con la pareja, si es que la tienen, porque hay mujeres solas que buscan también. Hay hombres solos que buscan también, pero en general, cuando son pareja, vienen los dos. Y si no viene, te piden disculpas porque no pudo venir. Es muy raro que no participe. Y también porque se sabe que, y ellos saben, los pacientes, que la responsabilidad del hombre también es mucho menor si vos lo ponés comparativamente. Lo ves
el tamaño del óvulo. El óvulo mide 150 micrones, que es la punta de un alfiler. Es la célula más grande del organismo. El espermatozoide es minúsculo al lado de eso. ¿Pero por qué? Porque el espermatozoide aporta su genética, hace con la fertilización que empiece la división celular, y el óvulo es el que hace todo el trabajo. Lo puedes comparar también a otros niveles. La mujer hace todo el trabajo porque lleva adelante el embarazo. Después que nace, ahora el hombre cambia los pañales, pero antes no cambiaba nada, era la mujer que se ocupaba de todo. Es decir, siempre la mujer, por más que se la puso a un nivel inferior, tenía el podio, porque la mujer tiene mucho más que ver que el hombre en la parte reproductiva, y eso es una realidad. Y al día de hoy trabajan juntos, comparten las cosas de la crianza, comparten las cosas de nuevo de los pañales, o sea, cambió muchísimo eso y está muy bueno. Pero el hombre también tiene su parte, ¿no? Porque antes se pensaba que, bueno, no, como que fallaba la mujer nada más. Oye, el hombre también falla. El hombre es más expresivo. Vos le haces un espermograma, que es un estudio del eyaculado, y sabés cómo está. Y la mujer es mucho más complicado evaluarla, porque vos la estudiás hormonalmente, estudiás y medís la cantidad de microfolículos en los ovarios, y decís está bien, pero a lo mejor no está bien, vos la estimulás y no responde bien. Es decir, la mujer la tenés que probar para saber cómo está desde el punto de vista de su reserva ovárica muchas veces. El hombre, le haces el espermograma, si está flojo, si está más o menos, está más o menos, y si está bien, está bien. Y es muy difícil que si está bien, la responsabilidad vaya por el lado del hombre. Pero también hablando de eso, la fertilidad del hombre también disminuye. Por eso estamos preconizando y difundiendo, informando que el hombre también debería hacerse un espermograma siendo joven, y esté bien o esté flojo, congelar espermatozoides, porque también vemos muchos hombres que vienen de grandes a querer tener un hijo. Y son aquellos hombres que muchas veces forman pareja con mujeres más jóvenes, y la mujer más joven con todo derecho dice quiero tener un hijo, y el hombre acompaña. Y no es lo mismo tener un hijo con espermatozoides de 60 años que con espermatozoides de 30. Y no cuesta nada congelar espermatozoides. Congelar óvulos, sí. Tenés que estimular, tenés que aspirar, tenés que pasar por quirófano. Pero el hombre es simplemente un eyaculado. Y con eso te preservás tu fertilidad para el día que quieras. Y si te jubilás a los 70, 80 años, y bueno, ahí lo descartás y listo. Claro. La última, Sergio, interesantísima la charla. ¿Qué consejo le podemos dar al ser humano en general, ¿no? Cuando tiene que estar pensando en su fertilidad? Los hábitos saludables te hacen a todo, a la fertilidad y a la calidad de vida y hasta la longevidad. Cuando vos sos joven no te va a pasar nada, te llevas el mundo por delante. Y lo mejor que podés hacer es cuidar lo que vos tenés, y es tu cuerpo y tu cabeza. Y el día que quieras tener un hijo, hacer la consulta correspondiente. Y si vas a dilatar la búsqueda, congela óvulos, congela espermatozoides. Es lo mejor y lo más efectivo para detener en el tiempo el deterioro, que en mayor o menor medida siempre se te va a dar. En algunos casos va a ser más rápido, en otros casos más lento. Pero el paso del tiempo es inexorable para la parte de la fertilidad. Y sea el momento que sea, aunque nunca te portaste bien, nunca te moviste, te fumaste todo, te chupaste todo lo que vos dejes de hacer va de alguna manera a enlentecer el deterioro con el cual venías, y a lo mejor hace de que ese portarte bien haga de que puedas tener más chances que si no lo haces. Entonces, cuidarte es quererte, y si te cuidás vas a tener mejores chances en esto de lo reproductivo, porque también cuando está afectada la calidad del óvulo o del espermatozoide, podés llegar a lograr tener un hijo. Pero muchas veces lo hipotecaste ese chiquito, y no con cosas que te pueden aparecer en el momento del nacimiento, sino que te pueden aparecer. Hay mucho más autismo que antes, y lo primero que preguntás es qué edad tenía el padre cuando tuvo al chiquito, o qué edad tenía la madre, que por ahí no tuvo nada que ver, le tocó, pero son todas cosas que vas indagando y que vas queriendo tener en cuenta para tratar de alguna manera
si se puede, hacer prevención. Seguro. Sergio, un verdadero placer ha sido charlar contigo. Tema interesantísimo, por supuesto. En algún otro momento lo vamos a retomar. Te mando un gran abrazo y hasta cada momento. Igualmente, Roldán, siempre un gusto. Gracias. Que sigas bien. El doctor Sergio Pascualini, director de Alitus, hablando de estos temas que son tan interesantes como es el tema de la fertilidad, de la vida humana en definitiva. Nosotros vamos a retornar con un nuevo espacio de Hola Doctor el próximo sábado. Gracias, muy amable.